La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 17, verso 25, de la siguiente manera, 23 al 25 dice: porque pasando y mirando nuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Vamos a hacer una oración y permitamos que la palabra de Dios nos pueda enseñar. Gracias, Dios, por tu palabra, por lo que haces. Ayúdanos en este tiempo, Señor, para poder comprender lo que tienes para nosotros en este día. Que tu palabra sea ese alimento que hoy necesitamos. Bien lo dijo Jesús, lo repitió de los ancestros, porque no vivirá el hombre solo de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Permítenos vivir de tu palabra, que hoy podamos comer este alimento y podamos comprender sobre tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido trabajando la serie Conociendo a Dios. Y en esta serie hemos visto varios atributos del Señor. Este atributo, el cual hemos estado estudiando ya por 2 semanas, es Dios misericordioso, el Dios misericordioso. Aprendimos, creo que mucho acerca de lo que conocíamos en comparación con lo que teníamos sobre lo que era misericordia, y hablamos acerca de la importancia de la lectura correcta, la puntuación correcta. Les conté algunos aparte y unos datos curiosos de esa palabra misericordia. No dejo de pensar en esa silla que tienen los coristas en la parte de atrás, donde luego de largas jornadas ellos tienen la oportunidad de sentarse, y esa sillita que está detrás de los coros le llaman misericordia, porque pasan jornadas largas de pie, y cuando están muy cansados vienen y se sientan un ratito en esa silla. También hablamos un dato curioso acerca de que los caballeros, cuando iban a las batallas, además de sus espadas y sus escudos, también cargaban una pequeña daga, que cuando veían mal herido ya a su oponente, ellos sacaban esa daga que tiene un nombre especial, y también esa daga tiene por nombre misericordia. Era para acabar el dolor de aquel enemigo que ya estaba casi muerto. Y si nos ponemos a pensar en cosas violentas, hemos podido también, no sé si usted ha escuchado esta expresión que para nada es agradable. Obvio, lo del cuchillo tampoco, porque no queremos este tipo de violencia, ni anhelamos que esto ocurra, pero fueron hechos históricos, cosas que ocurrieron y que no podemos negar de la realidad. Pero usted ha escuchado aquello que dicen que el tiro de gracia. El tiro de gracia es un tiro que se da en la cabeza de aquel que ha sido tomado por rehén, y para que no sufra le disparan en la cabeza. Imagínese usted eso. Y es llamado tiro de gracia. Más o menos es la misma figura que se usaba en aquella época, que se usaba el cuchillo llamado misericordia. Con ese acababa, era directo al corazón, para que aquel sufriente acabara de sufrir y su sufrimiento se transformara luego ya en muerte. Pero así no nos ama el Señor a nosotros. No es la manera en que Él quiere expresar su amor sobre nosotros. La verdadera manera que quiere expresar el amor y su misericordia es salvándonos, levantándonos, sanándonos. Ese es su verdadero propósito para con los pecadores, para con los hombres. Dice que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿al qué?
al arrepentimiento, no es su deseo que su creación se pierda. Y desde el principio el Señor ha venido haciendo énfasis, dando un mensaje, dando oportunidades. Si usted se pone a analizar desde Génesis, usted encuentra a un Dios de oportunidad. A pesar de que Adán y Eva pecan en Edén, Él les permite continuar su vida, no ya como antes, porque habían perdido la santidad que les identificaba para estar cara a cara con Dios. Y sus días iban a ser eternos en Edén. Edén no tendría el problema de sobrepoblación. La tierra no iba a tener ese problema de sobrepoblación si se mantenía santa. El Señor ya vería cómo Él dijo: sojuzgad la tierra, procrear, multiplíquense, crezcan. Eso no era un problema que teníamos que nosotros solucionar. Ahorita algunos están pensando ya a irse a vivir a otros planetas sin la intervención de Dios como acción directa, sino como ilustración a la mente humana para que estos hombres puedan tener la oportunidad de incluso ir a otros planetas. ¿Sí lo ve? Así que no hubiese sido un problema para Dios la sobrepoblación. No hubiese sido un problema para Dios como en algunos países de Asia en donde se prohíbe tener más de un hijo. Se le permite la oportunidad, pero a esos hijos se les niega la oportunidad de tener hermanos. Yo tengo hermanos. ¿Qué sería de mí sin mis hermanos biológicos? Y tengo hermanos en la fe. Pero el propósito de nuestro buen Dios ha sido expresar la forma en la que podemos alcanzar misericordia. Y hoy vamos a tocar unos puntos en los cuales yo estoy completamente seguro, hermano, si usted no oró cuando le pedí que orara, hágalo y dile: Señor, abre mi mente para comprender, porque hoy voy a decirte cosas muy fuertes. No que atentan contra ti, sino que atentan contra tu modo de pensar. Y vamos a tener que cambiar algunos conceptos que teníamos acerca de la misericordia de Dios, que quizás no habíamos sido capaces de comprender, hermanos. Entonces, al haber leído esta palabra, el apóstol Pablo está hablando a eruditos, a personas de muy alto rango filosófico, a los atenienses, y le dicen: vengo a hablarles del Dios no conocido, el que ustedes adoran sin conocer. Y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Y ahí me voy a detener un momento. ¿Cree usted que Dios lo necesita para cumplir su plan y su propósito? Necesitamos comprender esto, hermanos. Somos nosotros los que necesitamos al Señor. Él dice, el apóstol, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y Dios tiene piedad de la creación salvaje cuando tiene necesidad y les proporciona una provisión adecuada. Porque yo les compartía, para no usar el término enseñaba, porque nos enseña el Señor, yo solamente lo que hago es retransmitir lo que Él me ha enseñado a mí. Les compartía que habíamos orado muchas veces de manera errónea cuando veíamos a un animal sufrir y decíamos: ay, Señor, ten misericordia de ese burrito, ten misericordia de ese perrito, ten misericordia, Señor, de ese perrito. Y resulta que los animales no reciben de misericordia, reciben piedad, porque la misericordia está destinada por Dios para los hombres, y que hay una misericordia general que acoge a toda la naturaleza, a todo el universo, y que hay una misericordia soberana en la cual Él puede también decidir a quién da y a quién no. Pregunto,
si Dios decidiera ser misericordioso contigo, ¿sería Dios misericordioso? Parece obvia la pregunta. Pero si Dios quisiera no ser misericordioso con alguien, ¿dejaría Dios de ser misericordioso? Seguiría siendo Dios misericordioso. Y esto no cabe tanto en la cabeza porque pareciera una contradicción. Porque existe una misericordia especial de Dios que se ejerce hacia los hijos de los hombres, ayudándolos y socorriéndolos a pesar de sus pecados. A pesar de sus pecados. Y a ellos también les comunica todas las necesidades de la vida. Él dice la palabra en Mateo 5:45, dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. O sea que hay una misericordia abierta a toda la creación, pero hay una misericordia especial para con sus hijos. Y eso no lo hace tener acepción de personas, sino poder ejecutar otro atributo que de pronto a usted y a mí no nos gusta mucho, y es la soberanía. Él es soberano. ¿Está Dios obligado? Te pregunto a ti, a tu corazón hoy, ¿está Dios obligado a perdonar tus pecados? ¿Sabe qué dice la Escritura? La Escritura dice que el que pecare morirá. En Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y lo ha dicho desde el principio. Se lo dijo a Adán, se lo dijo a Eva, si comes de esto, que no se trataba tanto de que comiera porque podía quitarle el plato o la ración a Dios, sino se trataba de la desobediencia del hombre. Básicamente, si tú me desobedeces, vas a morir. Si tú quieres hacer lo que te da la gana, lo que tú quieres hacer por sobre mi voluntad, vas a morir. Y cuando el hombre escucha a la serpiente, el mismo diablo allí representado, bien representado por la astuta serpiente, le dice al hombre, no morirás, sino que serás como Dios, conocedor del bien y el mal. Y hago esta pregunta, ¿conocía el hombre el mal hasta ese momento? No conocía el mal. Pero pregunto, ¿conocía el hombre el bien? Sí conocía el bien. De una u otra manera, este nuevo maestro que viene a tener el hombre, le viene a hacer una propuesta única, no doble. Vas a ser conocedor del bien y del mal. Eso fue un engaño. Lo que le estaba diciendo es, detrás de las cortinas, ya tú conoces el bien, ahora necesitas conocerme a mí, al mal. Y eso lo llevó a morir, desobedeciendo al Señor. Entonces mire lo que quiero compartirle. Existe una misericordia soberana que está reservada para los herederos de la salvación, la cual se comunica de manera pactada a través de un mediador. Se lo repito de otra manera. Existe una misericordia soberana reservada para aquellos que crean en el mensajero que Él ha enviado para ofrecer misericordia. Un mediador. ¿Quién es ese mediador? Dígalo con ganas, yo lo diría gritando. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. El resto de personajes bíblicos humanos son 100%. Ninguno de los que aparece como hombres, por muy santificados o justificados o por muchas labores exorbitantes y poderosas, entre comillas,
que hubiesen sido usados para hacer para Dios, ninguno tenía la característica de Jesús, que era 100% hombre y 100% Dios. Escuche esto, no habrá misericordia extendida para algunos más allá de la tumba. Esto es fuerte, hermano. No habrá misericordia para algunos. Mire, algunos no arrepentidos que no buscan a Dios, que le dan la espalda, que viven pecando deliberadamente y no les importa, que practican el pecado, porque usted y yo somos pecadores. La diferencia entre algunos de nosotros y otros es que otros practican el pecado como forma de vida. Nosotros vamos a volver a pecar. Nosotros vamos a volver a equivocarnos. Nosotros vamos a volver a fallar. Pero si tú te vuelves practicante del pecado, no habrá más misericordia para ti, sino hasta el día de tu tumba, hasta el día de tu muerte. Después de la tumba ya no habrá misericordia para algunos. Entonces a Dios se le acabó la misericordia. No, es que al que se le acabó el tiempo fue a ti, no a Dios. Al que se le acabó la vida en esta tierra es a ti, no a Dios. Entonces la misericordia que ofrece el Salvador Jesucristo, el único mediador, tiene la proporción infinita de poder cruzar la línea de la vida y de la muerte. Aquellos que creemos, que sujetamos nuestras vidas a su palabra, no estoy diciendo pecadores buenos o malos, sino perfectos en el Señor, que puede sonar un poco más profundo. Dios busca una vida de perfección para nosotros. El bien y el mal no cambia a Dios. Para algunos es malo ir a invadir otra tierra o no. Pero muchas citas bíblicas nos recuerdan que el Señor le dijo a algunos: vayan, invadan esa tierra, yo se las entrego. ¿Es malo? Para el mundo es malo, pero es una instrucción de Dios. El pecado es todo aquello que se aleja o que nos aleja de la voluntad de Dios. El concepto del bien y el mal que usted y yo tenemos es completamente distinto, diverso al que el Señor tiene. Porque para Dios no hay bueno y malo, para Dios hay perfección, porque Él es perfecto. Entonces, siguiendo un poco más, vamos a mirar lo del otorgamiento de su misericordia. Y quiero que leamos Isaías capítulo 27, por favor. Usted va a encontrar algo aquí que no le va a gustar. Y vamos a leer del verso 11 en adelante. Dice la escritura. ¿Vamos bien con el sonido ahí? ¿Seguro? Vamos bien. Isaías 27, 11. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia. Mire, cuando yo leo esto, me doy cuenta de que habrá un momento en el que el Señor, sin dejar de ser misericordioso, no le va a extender la misericordia a algunos. Es lo que estoy leyendo. No lo estoy argumentando con mi pensamiento. Leemos nuevamente. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Esto me da la impresión de muerte. De gente que muere. Dice, mujeres vendrán a encenderla, fuego, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto, su hacedor no tendrá de él, de ese pueblo, misericordia. Y mire lo que dice, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día
que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Hermano, esto nos habla de que un día Él ejercerá misericordia sobre unos y sobre otros solo esparcirá condenación. Y Él no dejará de ser misericordioso. Es que no sería la culpa de Dios, sería nuestra propia culpa, porque por nuestra propia voluntad hemos decidido dar la espalda al Señor. ¿Seré yo un padre malo con mis hijos si les niego alimento? No que no tenga, sino que teniendo no les doy. ¿Seré un padre malo? Respóndame, iglesia. Cierto que sí, ¿verdad? Si tengo y no les doy, soy un mal padre. Ahora, si no tengo que darles por circunstancia, ¿soy un mal padre? Pero mi responsabilidad es alimentar a mis hijos. Yo tendré que salir a trabajar, a buscar la manera de poder llevar el pan a casa. Ahora, si ellos ya están tan grandecitos como van los míos, que ya podemos irnos de paseo 3, 4, 5 días. Ahí hay comida en la nevera. Ustedes verán a ver si se dejan morir de hambre o no. ¿Sí o no? Ya estamos hablando de otros términos, ¿verdad? Pero si yo les ofrezco una mesa con alimento, con comida, con bebida, con un techo, y ellos la desprecian, ¿soy mal padre? Es lo mismo que ocurre en nuestra relación con Dios. Él ofrece de principio a fin la oportunidad de que nuestras vidas sean alcanzadas por su atributo de la misericordia. Pero ¿sabe algo? Hay quienes no lo quieren. Hay a quienes no les interesa la misericordia que Dios ofrece, pero creen que el día que ellos van a estar allí delante de Dios en un juicio, se van a colar. Nadie se va a colar al cielo, hermanos. Nadie se colará. Y es un error que tenemos. Usted no ha intentado ir a un lugar donde ya le han dicho, no hay entrada, y usted va para ver. ¿No dice así? No, pero vamos a ver, para ver qué pasa. Algo puede pasar. Te aseguro desde aquí, hermano, con el argumento en la mano, la palabra de Dios, que no recibirán misericordia. Recibirán condenación aquellos que han despreciado el plato servido de misericordia y perdón de pecados. Ahora, ¿no afirma entonces que la misericordia de Dios es para siempre? ¿Sí o no? Si leemos Salmo 136, verso 1, dice, para siempre su misericordia. Eso dice la palabra. ¿Deja Dios de ser misericordioso aquel día? No. Sigue siendo misericordioso, pero serán mostrados, serán evidenciados aquellos que despreciaron la misericordia. Si mis hijos no quieren comer en mi casa y quieren comer en la calle, eso es problema de ellos. Yo cumplo en mi casa. En mi casa hay techo, hay comida, gracias a Dios. A pesar de nuestros pecados, nuestros errores, el Señor nos ha permitido tener techo, comida, agua para bañarnos y vestidos para vestirnos. Pero si ellos no quieren, si mis hijos me dicen, ¿sabe qué? No quiero ni tu ropa, ni tu agua, ni tu comida, ni tu mesa, ni tu techo, pues no serán mis razones, serán sus propias razones. No será por culpa del Padre, será por decisión de cada uno de nosotros. Y hay que señalar
algunas cosas al respecto. Dios nunca puede dejar de ser misericordioso porque esta es una cualidad de la esencia divina del Señor. El Salmo 116, verso 5 dice lo siguiente: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Pero la ejecución, entienda esto, la ejecución de su misericordia está regulada por su voluntad soberana. ¿Sabe usted qué es la voluntad soberana de Dios? Se la resumo en dos cosas que ya antes le he dicho. Porque Él quiere y porque Él puede. Soberanía. Si algo impidiera a Dios hacer algo, ¿sería Dios soberano? Inmediatamente perdería su atributo de soberanía. Nada puede impedir a Dios hacer algo, porque si algo es capaz de impedirle a Dios hacer, decir o ejecutar algo, eso sería más grande que Dios. Pero quiero que te guardes esto aquí ahí en el tintero. Diga conmigo a lo carismático: ¿será que hay algo más grande que Dios? No hay nada más grande que Dios. Guarde este pedazo en el tintero para poder comprender lo que se viene. Solamente la pura gracia soberana es quien determina la ejecución de la misericordia divina. Su soberana voluntad. Su soberana voluntad. Y esto debe ser así, porque no hay nada fuera de sí mismo que lo obligue a actuar, pues si existiera ese algo sería supremo y Dios dejaría de ser Dios. Dios afirma expresamente este hecho en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, verso 15, que dice, y aquí donde se pone bueno la historia, hermano. Si deja Dios de ser o no misericordioso, aquí vamos a entender a partir de esta palabra la realidad de esta pregunta que nos hacemos. ¿Será que Dios deja entonces de ser misericordioso? Ustedes ya me han respondido de manera rápida, pero si quiero un argumento bíblico, pues tenemos que tenerlo. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés le dijo allá en Éxodo, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decirlo de manera castiza. Permítame, o sea, voy a usar un término que no debería usar en un salón tan solemne como este. Él va a tener misericordia de quien le dé la gana. Él tendrá misericordia de quien quiera. Y si no la tiene, no deja de ser misericordioso. Contigo o con aquel, su soberana voluntad decidió no ejercer misericordia. Pregunto, si tengo pan en casa para mi familia y mis hijos, y yo sé que usted tiene comida en su casa, porque no voy a hablar de un deber cristiano que es dar de comer al hambriento. Y yo sé que usted en su casa tiene restaurante o que usted en su casa no padece necesidad. Y yo tengo mi almuerzo para compartir con mi esposa y con mis hijos, pero hicimos algo especial para nosotros. 4 pescados y 4 vasos con jugo. Y usted llega a la hora del almuerzo. Pregunto, si yo no le doy a usted, sabiendo yo que usted tiene comida en su casa, ¿me hace una mala persona? Es nuestro almuerzo. Ahora, si yo sé que usted no tiene, si yo sé que usted está padeciendo necesidad y tenemos 4 pescados en casa con 4 vasos de jugo, si yo no le doy, ¿seré una mala persona, sí o no? Porque teniendo no comparto de lo que Dios me ha dado. Pero resulta que Dios ha
extendido su misericordia para todos. Pero todos se comportan como nadie. Muchos se comportan como esos nadies que no les interesa. Ahora, yo podría decirle a usted, mira, tenemos nuestro almuerzo, no sabíamos que venía, pero no te preocupes, vamos a compartir lo que tenemos. Esos 4 pescados se van a convertir en 5 platos. Y esos 4 vasos de jugo se van a convertir en 5. Lo que vamos a comer un poco menos, pero vamos a compartir. Usted puede decirme, está bien, muchas gracias, y deleitarse con nosotros de ese rico pescado. Pero usted puede decir, no se preocupe, no quiero, o no me gusta el pescado, o yo tengo comida en mi casa. Como quien dice, me libra usted de ser una mala persona o de actuar de manera contraria a lo que el Señor nos manda. Pero el Señor ha extendido su misericordia sobre todos, pero su misericordia especial, la soberana, ha sido reservada para aquellos que han accedido a creer en el pacto dado a través del mediador llamado Jesucristo. Y todo aquel que se agarra de ese pacto, que se acoge a esa amnistía, por decirlo de alguna manera, tiene la oportunidad de disfrutar mucho más allá de la tumba su misericordia. Y por eso Romanos capítulo 9 verso 15 lo dice de esta forma, y ahí dice mucho más de que Él va a dar misericordia a quien le dé la gana. Dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Él no está obligado a extender misericordia a nadie, número 1. Número 2, se la da al que quiere. Y número 3, algunos harán méritos para no recibir esa misericordia. Lo repito, me enredé un poco. Algunos harán méritos para no recibir esa misericordia. Pero la misericordia no se gana. Se recibe por gracia, pero sí se desprecia y se pierde muchas veces de manera voluntaria. Aquí tenemos una discusión todavía entre el arminianismo, el calvinismo y estas cosas que en otro momento vamos a tratar. Unos dicen que solamente podemos ser salvos si Dios nos destinó desde antes de nacer única y exclusivamente para ser salvos. Haga lo que hagas, puedes llegar a ser salvo. Y los otros dicen, tienen una lucha y dicen no, porque no nos podemos cerrar a ciertos pasajes bíblicos, porque hay otros que dicen para que procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por ejemplo, es una de las citas. Hay otra que dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? A la iglesia, no al mundo, a los perdidos, y vino a dar salvación. Entonces no voy a entrar en una discusión que todavía arminianismo y calvinismo no se ponen de acuerdo desde los años 1700. Desde la época de Lutero todavía vienen ya las contradicciones acá. Y yo no voy a entrar acá, yo te voy a compartir lo que tú necesitas hoy para comprender de su misericordia. Otro día nos sentamos y discutimos sobre Arminio y otro día sobre Calvino y sobre sus posiciones. Pero algo quiero decirte. Lo voy a hacer a manera de pregunta más bien. Sabemos lo que es misericordia, ¿verdad? Una palabra compuesta, miserus, que significa miseria. ¿Qué es lo otro? Cordia, corazón, o cordis, que es corazón, y ia, que significa acción sobre aquel o sobre él. Entonces, misericordia es que Dios ve la miseria del hombre y decide hacer algo con ese hombre o con ese ser humano. Hago ahora la pregunta que quiero hacerle. ¿Es la miseria del hombre la que motiva a Dios a ser misericordioso?
Alce la mano los que consideran que sí. Si está de acuerdo con esta premisa, ¿considera usted, voy a hacer la pregunta nuevamente, que es la miseria del hombre la que motiva a Dios a ser misericordioso? ¿Quién puede levantar la mano? Los que nos están viendo, ¿quiénes dicen yes? Sí, manito arriba, manito abajo. Muy bien. No es la miseria de la criatura la que hace que Él muestre misericordia, porque Dios no está influenciado por cosas externas. Si Él fuera motivado a ejercer misericordia o a ser misericordioso por la miseria del hombre, no sería un atributo de Él. Esto entonces provendría de una motivación externa y no de su persona. Pero bueno es Dios que a pesar de que esto es de esta forma, la miseria del hombre es atendida por la bondad de Dios a través de su misericordia. ¿Me he hecho entender? ¿Está claro? ¿He podido expresarlo de la manera correcta? No, se lo explico de otra manera. Yo soy un pecador. Ya les dije antes que para que se ejerza misericordia tiene que haber miseria. Debe haber miseria. Y al ser yo un pecador, necesito de la misericordia de Dios, que su misericordia me alcance. ¿Hago yo a Dios misericordioso por mi miseria? No. Él, antes de que yo naciera, ya era misericordioso. ¿Lo ha comprendido? ¿O quiere que lo explique de otra manera? Porque, mire, esto para algunos será claro. Para otros será una lucha combativa en su mente. Y yo puedo verlo claro. O tú, Dianita. Pero otros hoy luchan porque creen que Dios hace acepción de personas con esto de la misericordia, por lo que yo he dicho. Mis queridos hermanos, mi miseria no motiva a Dios a ser misericordioso. Él, siendo misericordioso y al ver mi miseria, ejerce su atributo sobre mí. Es completamente distinto a que mi miseria lo haga Él o lo motive a ser misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque si nos devolvemos a la palabra que leímos en Romanos, dice que Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. La miseria de algunos hombres no motivará a Dios a ser misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque Él lo dice en su palabra. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, su miseria no me motiva. Me motivo solito. Es la posición de Dios. Yo me motivo solito para ser bueno. Yo me motivo solito para hacer misericordia. Yo me motivo solito para poner el sol sobre justos e injustos. Nada puede afligirme, ni nada puede cambiar lo que soy y obligarme a hacer algo que no quiero. Y vamos más adelante porque apenas entramos en un poco de este terreno pantanoso para nuestras mentes, hermanos. Si Dios fuera influenciado por la humillante miseria de los pecadores leprosos, ¿sabe qué haría Él? Los limpiaría a todos. Esto lo leí de A.W. Tozer. Tozer escribe esto, literalmente lo dice de esta forma. Si Dios fuera influenciado por la humillante miseria de los pecadores leprosos, los limpiaría y salvaría a todos. ¿Has visto a alguien que sufre en la calle?
¿Sí o no? ¿Has visto que Dios acaba con el sufrimiento de unos y que a otros les permite sufrir un poco más? ¿Cambia a Dios su atributo de la misericordia? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Ay, Señor. Él no lo hace. ¿Por qué? Porque simplemente no le place hacerlo. Y porque no es su propósito hacerlo. Y aún más imposible es que los méritos de las criaturas sean quienes mueven a Dios a otorgarles su misericordia. O sea, yo voy a pretender, o sea, voy a vivir en miseria porque como Dios es misericordioso, entonces como Él es misericordioso tiene que ejercer misericordia sobre mí y me tiene que sacar de la miseria. Hay quienes viven en miseria porque quieren. Y Dios le ha extendido la mano. ¿Y qué han hecho? Lo han rechazado. ¿Deja a Dios de ser misericordioso? En su omnisciencia, Él conoce quién despreciará su misericordia. ¿Sabe Dios quiénes se van a salvar? Por supuesto que sí. ¿Lo sé yo? No lo sé. Pero yo sí sé que su misericordia es grande y es para siempre. Ahora, es una contradicción hablar de merecer misericordia. Es contradictorio. ¿Sabe por qué? Porque mi miseria no puede obligar a Dios a hacer misericordia. Él lo es ya. Pero Él tomará en su soberana voluntad la decisión, como dice Romanos capítulo 9 verso 5, y también lo dice en Éxodo, donde dice, Romanos capítulo 9 verso 15, donde dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Ahora leamos esto, Tito capítulo 3 verso 3 en adelante. ¿Ya la tenemos? Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, ¿qué éramos? Insensatos. ¿Algún insensato por aquí? Lo éramos. Algunos todavía luchan. Pero el apóstol dice de esta manera: en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Será que hay uno por ahí pintado así que se parece a esto? Así éramos, dice la palabra. Algunos todavía permanecen allí, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Quiero que entienda esto. Está hablando de pecadores. Está hablando de hombres miserables. Pero ninguna de esas acciones que llevaron a los hombres esos a ser miserables motivaron a Dios para que Él fuera misericordioso. ¿Está comprendiendo la profundidad de esto? Verso 4 tiene la clave, dice: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador.
¿Cómo le parece? Ninguna de nuestras obras miserables motivaron a Dios para que fuéramos dignos de recibir misericordia. Ninguna de nuestras obras. ¿Sabe por qué Él ha tenido misericordia de muchos de nosotros? Porque quiere y porque puede. Leamos del verso 4 una vez más y anótese esto en el corazón, en la mente, en el espíritu. Y luego agárrese, apriétese fuerte de esa silla, porque le voy a decir algo muy fuerte. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿quién es ese? Jesús. Y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hago una pregunta. Creo que te va a doler. Nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso, ¿ha ejercido misericordia por nuestros méritos? No. Está diciendo que no. Ya lo hemos leído. Está clara la primera parte. Pregunta número 2 y agárrese de la silla, por favor. Los méritos de Cristo hicieron que Dios tuviera misericordia por nosotros. Los méritos de nosotros ya dijimos que no. Los méritos de Jesús hicieron que Dios fuera misericordioso con nosotros. Tampoco el mérito de Cristo es lo que mueve a Dios a otorgar misericordia. Pregunto, ¿tuvo Dios Padre misericordia de Jesús? No. Él rogó en Getsemaní: Padre, te pido, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Esta es una pregunta difícil. Y yo sé que usted va a darle vuelta a esto en la cabeza un buen tiempo, si es que está prestando atención a la predicación, a la enseñanza de la palabra. Eso sería sustituir el efecto por la causa. Es a través o debido a la tierna misericordia de nuestro Dios que Cristo fue enviado, que es distinto. ¿Sí o no? Antes que Jesús fuera crucificado, ¿era Dios misericordioso? Entonces no fueron los méritos del sufrimiento de Cristo los que hacen que el Señor tenga sobre nosotros misericordia, sino que antes de Jesús venir a morir por nosotros, Él permanece desde antes de la eternidad hasta la eternidad siendo un Dios de misericordia. Sobre Cristo Jesús no se ejerció misericordia, se ejerció juicio, justicia y condenación para que usted y yo pudiéramos luego recibir justificación,
santificación, salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ningún mérito de hombre y tampoco de Cristo a través de su sufrimiento hicieron que Dios fuera misericordioso. ¿Acaso no lo era antes en los tiempos de Moisés? ¿Acaso no lo fue antes en los tiempos de Adán y Eva? ¿Acaso no lo fue antes en los tiempos de Abraham? ¿Acaso no lo fue antes en los tiempos de Noé cuando preparó el arca y llamó a los hombres al arrepentimiento? ¿Acaso Él no fue misericordioso en los tiempos de Sodoma y Gomorra? ¿Acaso no fue misericordioso cuando Él dijo que aquel que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad? ¿Acaso no lo dijo Él antes que era necesario que yo pasara por las manos de los líderes religiosos y políticos de este mundo para que se ejerza la justicia de Dios? Cuando Jesús, nuestro Salvador, lo dice delante de Pedro. Y Pedro dice: tomaré mi espada y lucharé con quien venga a buscarte. Nada de esto te acontezca, mi Señor. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Tenía que cumplirse la Escritura. Y al cumplirse la Escritura, no se tergiversa ningún atributo de Dios, sino que se ejerció otro sobre Él y no sobre nosotros. Juicio, justicia para Cristo Jesús, en vez de traer a nosotros condenación. Es a través o debido a la tierna misericordia de Dios que Cristo fue enviado para su pueblo. Pastor, ha hablado mucho. Explíqueme eso con la Biblia. Lucas capítulo 1, verso 68. Dice la Escritura: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer que misericordia con nuestros padres. Pregunto, me voy a detener: ¿acaso no fue misericordioso en aquel tiempo? Lo fue. Y dice: de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él. ¿Cuántas veces a la semana? Todos nuestros días. Y hay una profecía acá que dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿De quién está hablando ahí? Juan el Bautista. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable. ¿Se acuerdan de lo que hablaba de las entrañas? Misericordia tiene que ver con vísceras. Te amo entrañablemente, es que te amo con lo más profundo de mi ser. Dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Escuche esto: los méritos de Cristo hacen posible que Dios con justicia otorgue misericordias espirituales a sus elegidos.
los méritos de Cristo sí hacen posible que se otorgue justicia. O sea, que seamos ¿qué? Justificados, santificados, pero no ejercieron sobre Dios que se dispusiera o que se encendiera el bombillo de la misericordia. Ese bombillo ya estaba encendido desde antes. Entonces escuche esto. La justicia ha sido plenamente satisfecha por el garante. ¿Quién es nuestro garante? Jesucristo. La misericordia surge únicamente del placer soberano de Dios. Dios no fue misericordioso. Dios no es misericordioso. Y Dios no será misericordioso por nada externo que lo llegue a motivar. Él es misericordioso desde la eternidad hasta la eternidad. Hermanos, lo voy a dejar hasta aquí, porque creo que esto necesita meditarse, entenderse de la manera correcta. Yo espero poder haber sido un sirviente útil de Dios esta mañana para compartir con ustedes esta porción de la Escritura y compartir de esta enseñanza de Dios. Hermanos, nada ni nadie motivará a Dios, ni ha motivado en la historia a ser Dios de misericordia. Es como si usted me dijera a mí: me gustaría que fueras apellido Sánchez. Yo soy apellido Sánchez desde que nací. Mi padre y mi madre me dieron sus apellidos, soy hijo de ellos, verificados, tengo hasta el mismo tipo de sangre de mi padre. Me parezco a él, gracias a Dios. Y yo no puedo ser, no me gustaría que fueras hijo de Jaime y de la vieja Zulma. Pues lo soy. No me desees algo que ya soy, o no me pidas que trabaje por algo que ya soy. Ni tú ni yo podremos motivar a Dios a que lo sea. ¿Por qué? Porque Él ya lo es. Pero quiero finalizar haciéndote una pregunta. ¿Entiendes lo que es misericordia para tu vida? Si tú estás entendiendo hasta ahora este tema sobre lo que significa la misericordia de Dios extendida sobre nosotros, te tengo que obligatoriamente hacer esta pregunta. ¿Qué haces con la misericordia que Dios te ofrece? ¿Estás jugando con su misericordia? ¿Estás jugando a que Dios sea misericordioso contigo? Pues llegará un día en que esa misericordia general o extendida o global tendrá un fin sobre ciertas criaturas y no será sino hasta el día de su tumba. Pero la misericordia soberana de Dios se extiende hasta después de la muerte para poder decir: tú sí, tú no. Apartaré a la derecha mis ovejas y a las cabras a la izquierda. A unos le diré: entra al gozo de tu Señor, y a otros le diré: sean echados fuera, lanzados al lago de fuego y azufre. No juegues con la misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros. Te pido que te coloques en pie, por favor. El próximo domingo, si Dios nos tiene con vida, miraremos quién recibirá las misericordias a profundidad. Sé que hay quizás dudas. Sé que quizás hay inconformismo por oír la cruda realidad escritural. Mire, yo sé que usted y yo quisiéramos que muchas cosas que están en la Biblia no estuvieran. ¿A usted no le ha pasado eso? Ay, Señor, ojalá
Tú no, ojalá no hubieras dicho eso. ¿Por qué, Señor? ¿Tú por qué viniste a decir eso? ¿Cómo pudiera yo cambiarlo? Hermanos, Dios ha hablado. Y los profetas que están certificados por Dios están aquí en su palabra. Cualquiera que se haga llamar profeta o apóstol trayendo una nueva revelación o una nueva enseñanza que no está en la palabra, falso, mentiroso es. Pero nuestro Dios es de eterna misericordia. Nuestro Dios nos trae salvación y vida eterna. Teniendo la misericordia de Dios en tu mesa, un plato de misericordia que Dios ha servido para ti. ¿Qué pretendes? ¿Obligar a Dios a ser más misericordioso contigo? Algunos hoy sufren por no tener ciertas cosas en su vida y creen que Dios no ha tenido misericordia. Dios da a quien quiere, lo que quiere, cuando quiere. Y quizás tengas falencias de cosas que anhelas. Pero aprendamos a ser agradecidos y aprovechar su misericordia. Su misericordia. Oh, mi Dios.